Hola, buenas noches. Saludo del pastor Marcelo Ríos. Bueno, continuamos con el tema sobre el anticristo, ¿no? Habíamos visto algunos aspectos eh, de lo que es, lo que va a ser cuando este personaje esté sobre la tierra, gobernando el mundo. Bueno, así como lo escucha, él va a gobernar el mundo. En este momento nosotros tenemos en nuestro país, Argentina, un gobierno, que es el gobierno de Javier Milei, y en Estados Unidos pronto va a asumir el presidente Donald Trump. Y todos sabemos que en cada país tiene sus gobiernos con su jefe de Estado. Ahora, es decir, cada país se maneja con su jefe de Estado correspondiente, donde nosotros tenemos el nuestro, que obviamente tiene lo que se dice la autoridad de este país. Y en Estados Unidos ocurre lo mismo. Y en cada país lo mismo. Pero ahora, imagínense un presidente mundial, un jefe de Estado mundial. Y esto parece algo un poco descabellado, algo imposible. Pero esto se va a dar. ¿Por qué? Porque primero la Biblia lo dice. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 7. Dice, vamos a leer acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, dice, y le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua y raza, y se le permitió hacer guerra contra los santos para que los venciera. Bueno, y le fue dada autoridad, o sea, Dios va a permitir que este hombre se levante con una autoridad y un poder tal para gobernar sobre toda la tierra. Dice, y le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua, raza, imagínese, va a tener una autoridad tal que él va a manejar los destinos del mundo entero, es decir, va a tener injerencia en Francia, Alemania, Italia, toda Europa, toda Latinoamérica, todo Medio Oriente, todo Oriente, todo el mundo va a estar bajo su control. Y esto parece, como dije, un poquito descabellado en cierta manera. Todos sabemos que históricamente, o hasta donde sabemos, hubo gente en la historia que quiso controlar el mundo. Bueno, Napoleón fue uno de ellos, Adolf Hitler, ¿no? Y no sabemos de algún otro. Pero esa fue la idea de algunos, que nunca lo lograron. Pero el anticristo sí, porque dice que la Biblia dice que les fue dada autoridad, se le va a permitir. Ahora, él va a tener el control, ¿no? Él va a tener autoridad y él vamos a volver a las bases de que habíamos hablado en el primer video sobre que la tierra va a volver a las bases de Génesis 11. Entonces dice que la tierra era una sola misma cosa, es decir, eran todos un pueblo, no existía la tabla de naciones, porque los pueblos en ese momento no se habían diversificado, ya que era un solo pueblo. De ahí cuando construyen la Torre de Babel, pero después, obviamente, por la confusión de lenguas se dispersan y se forma lo que conocemos como la tabla de naciones. Es decir, se van a ir diversificando diferentes naciones que van a haber varios pueblos que van surgiendo y así se va a poblar la tierra. Ahora, ¿volveremos a las condiciones? Sí, sí, porque si en aquel momento, cuando gobernó Nimrod, era un solo pueblo, ¿no? Con una sola lengua, es decir, todo una sola cosa. Y eso es exactamente lo que vamos a volver. Bajo el reinado del anticristo. Dios va a permitir que se levante, Dios va a permitir que tenga autoridad y luego va a hacer la guerra a Israel. Luego va a perseguir, porque dice, y le fue la autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua, raza, y se permitió también, se le permitió hacer guerra contra los santos. Es una referencia a los hijos de Dios, el pueblo de Israel, al pueblo judío. Cuando no pueda, ¿no? Porque Israel todavía va a estar bajo la mano de Dios, entonces va a tirarse contra los cristianos que quedaron en la tierra. Y va a perseguir a los cristianos. Y va a suprimir todo tipo de religión, todo tipo de creencia, porque Él va a ser la religión, Él va a ser el único. Por eso Él va a exigir adoración. Él va a exigir que se le adore, porque Él se va a hacer pasar como Dios. Primero se va a presentar ante el pueblo judío, va a hacerse pasar por el Mesías. Recuerden que la palabra anticristo es decir, que está contra, pero al mismo tiempo suplanta.
va a suplantar al Cristo. Nosotros leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 23, dice, y al final de su reinado, cuando las culpas lleguen al colmo, surgirá un rey de aspecto violento que entenderá enigmas. Su poder será violento, pero no por su propia fuerza. Falsificará prodigios y prosperará, seguirá adelante y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Bien, acá no está hablando, ¿no?, del poder. Cuando dice el pueblo santo se refiere a Israel, ¿no?, y de cómo se va a levantar contra el pueblo judío, pero primero tiene que hacerse pasar por el Mesías, porque los judíos están esperando al Mesías. De hecho, cuando nosotros vamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11, allí, si no me equivoco, los versículos, vamos a buscar, 11, verso 2, dice, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, que os llevará a Ciudad Santa por 42 meses, el tiempo del reinado del Anticristo, 3 años y medio, ¿sí? 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Ahora, ¿por qué cuando Juan dice que separe el patio del templo? Porque el templo, a la altura del relato del libro de Apocalipsis, no estaba en pie ya. Era el año 95 cuando Juan recibe la visión del Apocalipsis. El templo ya había sido destruido hacía 20 años, 25 cuando menos. Entonces ya no estaba en pie el templo, lo que indica que esto es una visión futura que Dios le estaba dando a Juan para decir que el templo iba a ser reconstruido. Y de hecho, dice en el libro de 2 Tesalonicenses, que lo podemos buscar, dice claramente, 2 Tesalonicenses 2, gloria a Dios, aquí, gloria a Dios. Dice que nadie os engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y se vea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se enaltece sobre todo lo que el que sea llamado Dios y es objeto de culto. Bueno, acá vamos a ver que él se va a oponer a toda forma de culto, de creencia, es decir, se va a levantar contra Dios. Por eso es anticristo. Se va a levantar contra Dios, va a hablar, dice que hablará cosas a que sean palabras arrogantes, es decir, vas a hablar, eso habla cuando habla de blasfemias, ¿no? Y dice, no se acuerdan que estaban con ustedes hablar de estas cosas, pero ahora con saben lo que lo detiene para que sea manifestado su tiempo, porque el ministerio ya empezó a trabajar, solo que justamente cuando él ahora lo detiene se ha quitado del medio, entonces será manifestado el inicuo aquí en nuestro Señor, hará cesar con el soplo de su boca y lo unificará con el sonido de su venida, ¿no? Porque la vida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señal y falsos prodigios, y con todo engaño y iniquidad para los perdidos, por no haber estado el amor de la verdad. Pero en los versículos anteriores dice que nadie los engañe en ningún modo, porque siempre no vendrá sin que venga primero su y sea todo el hombre de pecado, hijo de presión, el que se opone se enaltece sobre todo Dios, todo lo que se ha llamado Dios, y es objeto de culto, que establecerá en el templo de Dios. Aquí Pablo nuevamente cita el templo de Dios, es decir, el templo de Jerusalén, porque él va a entrar en el templo. Tiene que convencer al pueblo judío que él es el Mesías, al menos eso les va a hacer creer, y los judíos lo van a aclamar y lo van a recibir. Por eso él va a tomar primero el poder y hará una alianza de manera tal, dice cuando dice la Biblia, hará el pacto con muchos. ¿Quiénes son los muchos? Bueno, árabes y judíos, donde durante muchos siglos han estado en guerra. Y esa guerra cesará por 3 años y medio. El falso Mesías les hará creer, ¿no?, mediante milagros, prodigios, y dice que él tendrá una capacidad, una inteligencia tal. Imagínense, por eso él podrá gobernar el mundo. Gobernará el mundo entero, pero una cosa es segura, la iglesia no va a estar aquí. Por lo menos la iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga. Los que se queden será muy triste para los que se queden. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Amado, Dios te bendiga. Te saludo el pastor Marcelo Ríos. Quiero que me dejes tu comentario, tu opinión. Y bueno, ya sabes que esto va a ocurrir porque la Biblia lo dice, la Biblia lo profetiza, ¿no? La Biblia se tiene que cumplir, porque esto es palabra de Dios. Y vemos que cuando habla, ¿no?, cuando dice, ¿no?, referente a eventos futuros, tendrá que cumplirse.
sí o sí, porque la palabra de Dios es palabra de verdad, y si la palabra de Dios se cumple. Así que bueno, bendiciones amados para todos, saludos de Pastor Ríos, bueno, y dejadnos tu comentario, bendiciones.